Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Muchísimas gracias también Géminis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Gracias corazón por tu apoyo. Muchísimas gracias. Punteros, pero han superado prácticamente lo de puntero, porque he visto que en menos de 24 horas ya llevaban como 25.000 visualizaciones, cariño. No lo he visto todavía ahora, pero yo creo que si sigue este ritmo, cerrarán la semana con 35.000 visualizaciones. Pienso yo, ¿vale? Pero muchísimas gracias, Géminis, por tu apoyo. Quiero que te concentres, Géminis. Es una lectura bonus. Déjate llevar por las energías. Trata de desconectar de tus problemas. Trata de desconectar de tu estrés. Sé que es muy difícil, cariño, pero inténtalo, ¿vale? Inténtalo. Si estás en un lugar tranquilo, mucho mejor. Pero si me dices, Richard, no puedo porque estoy en el trabajo, pero vale. Trata de llevar a tu ser, a tu energía, los mensajes que te puedan ayudar a tu crecimiento, a tu evolución. Muy bien, mi querido Géminis. Siento un Virgo para vosotros muy fuerte, ¿vale, Géminis? No sé por qué, a lo mejor lo he mencionado sin querer. Vamos a ver qué nos dicen para vosotros, Géminis, con mucha fe. Que Dios y el universo nos ayuden, por favor. El Padre Todopoderoso, tus arcángeles, tus guías. Que Dios y el universo me ayude, por favor. El Padre Todopoderoso, tus arcángeles y tus guías a esta lectura para Géminis, lectura bonus. Muy bien. Mi querido Géminis, no sé por qué te visualizo, cariño, como que estás tratando de huir de algo o de alguien, o simplemente de una situación. Siento que estás corriendo, 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 pero como si estuvieras yendo a algún lugar sin sentido, sin principio, sin fin. Pero lo más curioso es, cariño, que te puedo visualizar que estás vestido de blanco, pero un color muy intenso, ¿vale? El blanco es muy intenso. Es como si llevaras, yo qué sé, luces internas. Pero todo tu alrededor, todo tu mundo, todo tu entorno es oscuridad. Y tú sigues huyendo de algo, sigues corriendo, sigues avanzando. Yo lo que puedo percibir, Géminis, con esta imagen, 1. Muchos de vosotros de repente no quieren aceptar lo que están viviendo actualmente. O muchos de vosotros de repente como que reniegan o sienten que no es justo lo que vosotros han vivido en su vida o lo que está pasando actualmente en tu vida. Puede ser que a lo mejor has tenido una mala noticia o puede ser que simplemente me dices, Richard, desde que tengo uso de razón, he tenido que trabajar mucho, he tenido que enfrentarme mucho. Mi carácter se ha moldado de esta manera por las situaciones que has vivido. Veo que no has tenido una vida muy fácil, ¿no, cariño? No has sido de los afortunados o afortunadas que a lo mejor de repente tenías una reunión especial con tus padres, con tu entorno. Yo creo que al contrario, la preocupación para muchos de vosotros quizás era la alimentación también. Y si tenía de repente las cosas materiales contigo, no había necesidad. Creo que en una parte de tu ser, en tu corazón, había como tristeza, soledad. Quizás de repente porque los padres no estaban juntos, quizás de repente porque siempre has sido testigo de discusiones, de líos, o porque simplemente no te has sentido querida o querido por tus progenitores. Y tú sigues huyendo de esto, cariño, pero a veces miras atrás, a veces como si recordaras todos estos acontecimientos, o a veces simplemente como te puedo visualizar que miras atrás, tú con esa luz que me sorprende, pero tu entorno oscuro, es como si en algún momento de tu vida renegaras de repente el haber perdido tanto tiempo por los demás o simplemente por no ver por tu persona.
Siento que a lo mejor de repente es como si te sintieras ahogar, como si dentro de tu ser busca una oportunidad. Dentro de tu corazón pide una oportunidad, pero no encuentras de repente esa señal, no encuentras de repente ese camino. Porque te vuelvo a decir, tú solamente estás huyendo, pero tienes una luz especial. Yo te soy sincero, Géminis, no veo ninguna puerta por ningún lado, todo es oscuridad. El único ser que puedo ver eres tú, de blanco, con una luz pero potente, una luz blanca, pero siempre huyendo y siempre mirando para atrás. ¿Sabe lo que yo te puedo decir con esta energía, Géminis? Que el poder lo tienes en tu interior. La solución lo tienes tú. Si quieres encontrar de repente la luz al final del túnel, si quieres encontrar de repente esa oportunidad, o si tú quieres ser feliz, nos dicen las energías que la respuesta lo tienes tú, la solución lo tienes tú. ¿Por qué? Porque todo tu mundo de repente no te va a entender, Géminis. De repente tu entorno, la gente, tus padres, o hay cosas que ya no se pueden solucionar. Así de fácil. Pero la solución lo tienes tú porque eres un ser de luz. Todos los seres humanos somos únicos, ¿vale? Somos especiales. Somos nada y a la vez somos todo. ¿Por qué te digo, Géminis? Imagínate un granito de arena. Dentro de ese granito de arena está lo que es nuestra galaxia, ¿vale? Dentro de esa galaxia, en sus átomos, hay muchos planetas, cariño. Muchos planetas, ¿vale? Trillones, muchas estrellas. Dentro de esos trillones, dentro de esos planetas, está el planeta Tierra. Y dentro de esa molécula, dentro de ese átomo, estás tú, cariño. Entonces, un granito de arena. Y hay toda una inmensidad, hay toda una playa, hay todo un océano lleno de arenas. Entonces, no somos nada y a la vez somos todo. Somos especiales, cariño. Somos especiales. Yo lo que te puedo decir, Géminis, no trates de huir de tus problemas. Trata de buscar solución. Si a lo mejor de repente estás pasando por un momento muy desagradable que puede estar vinculado con los sentimientos, con la salud, con tu familia, no te lamentes. No vas a conseguir nada lamentándote, no vas a conseguir nada sufriendo, no vas a conseguir nada de repente humillándote ante otra persona. Tienes que empezar a encontrar tu camino. Porque muchos de vosotros, cariño, no están siendo conscientes del poder que tienen. ¿Y por qué? Porque te sientes ahogar, porque te sientes tan pequeño, tan pequeña. Pero tienes que seguir luchando hasta que se te acabe la última gota de energía. Es lo que nos toca, cariño. Quizá de repente tú me dices, Richard, es muy fácil decirlo para ti que no tienes problemas. Yo te soy sincero, Géminis, yo cada día boto lágrimas, ¿vale? Me echo en mi sofá, recuerdo a personas que ya no están en este plano terrenal. No porque me sienta solo, no, porque yo he aprendido a convivir con la soledad. Me encanta la soledad, te soy sincero. Porque ya he vivido y porque ahora lo único que quiero es paz. Pero hay personas que se han marchado de mi vida antes de tiempo, que ya no están en este plano terrenal, y que siempre los recuerdo, cada día, cada instante siempre los recuerdo. Pero vosotros, como veréis, siempre yo estoy mostrando lo que es una buena cara, siempre estoy buscando solución, ¿vale? Muchas veces en estos tiempos hago lecturas con dolor también, de la operación que tengo, pero digo, si yo no tomo iniciativa, si yo no tomo fuerza, si yo no hago algo por continuar, pues simplemente me voy a hundir, me voy a destruir. Entonces, todo depende también de la actitud de cada persona. No te digo que olvides de repente a tus seres queridos que ya no están en este plano terrenal, porque muchos de vosotros de repente sufren por esto. No, simplemente también tienes que darte una oportunidad de vivir y de continuar,
porque esto es prácticamente parte del aprendizaje. Cuando tú eras un ser de luz, cariño, porque todos hemos sido lo que es un ser de luz, tú pediste a Dios poder estar en esta tierra para experimentar todo esto. Y tú estás viviendo algo que tú has pedido. En estos momentos no lo comprendes, pero con el tiempo lo vas a entender. Tienes que buscar tu propósito de vida, tienes que recargarte de pilas. Yo te envío toda la buena vibra, yo te envío toda la buena energía. Eres un ser único, cariño. Tus lágrimas no tienen por qué ser por un hombre, por una mujer que no te quiera. Tus lágrimas no tienen por qué ser por una persona que no te valore. Tus lágrimas tienen que ser por personas que realmente te han hecho sentir como un rey o como una reina, o que han estado contigo y que lamentablemente ya no están en tu vida. Por ellos sí, ¿vale? Pero también ellos quieren que tú seas feliz, que tú continúes. Tienes que aferrarte a la vida, Géminis. Tienes que aferrarte a tu ser, con uñas, con dientes, con lo que sea. Es ahora cuando tienes que sacar todo ese poder que tienes dentro. Aférrate, aférrate y aférrate. La vida no es bonita, para nadie es. Pero la vida está llena de oportunidades, nos dicen, ¿vale? El cuerpo, cariño, el universo, todo es energía. Si tu actitud es buena, si tu actitud es positiva, hasta tus problemas de salud se van a mejorar. Hasta las personas que a lo mejor de repente en algún momento no han estado por ti, van a volver a pedirte disculpa. Las cosas van a cambiar en tu economía, pero deja de huir de tus problemas. Tienes que empezar a buscar soluciones. Muy bien, vamos a ver qué nos dicen ahora los arcángeles. Esto es una canalización. Vamos a ver. A ver qué me dicen los arcángeles, mi querido Géminis, cariño. Te noto muy intenso, muy intensa, te soy sincero. Vamos a ver. Me dicen los ángeles del amor, deje que le ayuden sus amigos, pida y acepte el apoyo de los demás. Muchos de vosotros de repente si están con estos problemas, con esta angustia, si has llegado hasta este canal, es porque el universo ha hecho lo imposible para que tú escuches este mensaje, cariño, para que tú evoluciones, para que tú encuentres tu paz. Mira esta mujer que está vestido de blanco, intenso, así te he visualizado. Así te he visualizado, ¿vale? Seas hombre o mujer, porque recuerda con las energías no distingue lo que es sexo, ¿vale? Energía es energía. No vas a decir si es hombre o mujer. Energía es energía. Seas hombre o mujer. ¿Vale, cariño? Me dicen, vivir saludablemente. El arcángel Rafael, come bien, duerme lo suficiente y haz ejercicio con regularidad para estar lo más sano posible. Ha llegado el momento, cariño, que empieces a recuperarte. Ha llegado el momento que cuides tu salud. Ha llegado el momento que dejes de sufrir y dejar el estrés a un lado. Vamos a ver qué nos dicen ahora lo que es el tarot vidente de luz. A ver, mi querido Géminis. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Vamos a ver. A ver, cariño. La carta del 5 de oros. Todo lo que yo te he dicho en la canalización, que yo lo hago cerrado los ojos, me lo está firmando con esta carta. Fíjate muy bien. Aquí hay un hombre o una mujer que está sentado, está sufriendo, que no tiene fuerza ya para continuar. Pero sin embargo hay una puerta dorada con muchas monedas de oro y una llave de oro al costado. Entonces, ¿qué es lo que te he dicho anteriormente? Levántate, cariño. Hay un mundo de oportunidades en esta vida. Las oportunidades van a llegar para ti, pero también tienes que verlas tú. Porque si tú de repente solamente estás centrado o centrada en tu sufrimiento, pues te quedarás así, cariño. Si tú no empiezas a pensar en ti, nadie va a pensar en ti. La carta del 8 de copas. Qué fuerte, cariño. Mira, una persona que huye de espalda. Es que las cartas están siendo claras, cariño, ¿vale? Tenemos aquí la carta de la reina de bastos. Tenemos la carta del 5 de copas.
y tenemos aquí la carta del mundo. Quizá de repente me dices, Richard, todo lo que me has dicho es verdad. Tengo días o tengo momentos en la cual siento ver esa luz, siento ver esa tranquilidad, en la cual todo me empieza a funcionar, porque en algún momento tú, cariño, te sientes bien con tu entorno. En algún momento te sientes bien con esa persona que te interesa. En algún momento las cosas van de maravilla, o simplemente de repente él o ella te hace una promesa la cual te hace sonreír otra vez, o te sientes amado, querido por los demás. Pero luego vuelven otra vez las decepciones. Es como si estuvieras, como si fueras una montaña rusa, subes y bajas, subes y bajas. Pero cierras aquí con la carta del mundo. Te vuelvo a repetir. La solución a tus problemas lo tienes tú. Si estás en una historia, mi querido Géminis, en la cual de repente la otra parte te da migajas para tenerte contento, para mantenerte tranquilo o tranquila, quizás ha llegado el momento, cariño, que dejes de recibir migajas y pidas lo que realmente tú quieres en tu vida. No seas conformista, me están diciendo, tanto lo que es en la parte de los sentimientos como también lo que es en la parte laboral, en tus negocios, en tus proyectos. No seas conformista. Si hay una persona que te da migajas, si hay una persona que te da largas, que te dice espérame, que tengo que divorciarme, que tengo que dejar, si hay una persona que te dice todavía hay que seguir conociéndonos y llevas 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y no hay manera que te saque a la luz, nos dicen ya no recibas migajas, Géminis. Si en un trabajo de repente no te sientes valorado, valorada, ha llegado el momento que levantes vuelo. Ha llegado el momento que busques personas, trabajos o energías que realmente valoren lo que tú sabes hacer, tu trabajo, tu tiempo, tu esfuerzo. Si de repente quieres hacer un nuevo proyecto, quieres reinventarte, ha llegado el momento también, Géminis. ¿A qué lo tienes miedo? Nos dicen. ¿A fracasar? Cuando en esta vida vamos a fracasar muchas veces. No vayas a pensar que solamente vas a fracasar una vez, cariño. Es experiencia. Es experiencia. Nos caemos tantas veces que al final nuestra piel se vuelve ya, el cuero de nuestra piel se vuelve duro. Y nos volvemos a caer y ya no sentimos el dolor. O simplemente ya sabemos caer bien. Entonces, con todas estas experiencias, con todos estos fracasos que tú de repente has estado teniendo y que vas a tener, va a llegar un momento en el cual ya no te vas a complicar la vida y vas a buscar una solución práctica y rápida, nos dicen aquí. Porque cierras aquí con la carta del mundo. Como que prácticamente ya tu ser evoluciona, como que prácticamente ya eres un ser superior, ves la luz. Eres una persona sabia, una persona inteligente, una persona que ya no vas a pertenecer a esta dimensión, en pocas palabras, que ya has aprendido todo, pero muchos de vosotros van a tener que seguir teniendo experiencias, muchos de vosotros van a tener que seguir reencarnando, hasta que va a llegar un momento en el cual te vas a convertir otra vez en un ser de luz, una persona sabia, poderosa. Y quizá de repente ya lo eres, Géminis. ¿Por qué? Porque hay personas que buscan tu consejo, porque hay personas que no quieren moverse de tu lado, porque hay personas que te lo dicen, que eres especial. Pero quizás de repente, como estás un poco negativo, negativa, no aceptas ese don que tú tienes, ¿vale? La lectura es bonus, cariño, no todo está reflejado en tu ex o en tu pareja. La lectura bonus es encontrar el problema que tienes tú, ¿vale? La solución al problema es esto. Te voy a dar lo que es signos. Se lo digo para que no haya confusiones. Y si tú no valoras este tipo de lectura, lo siento mucho, cariño, vas a seguir sufriendo el resto de tu vida. Vamos a ver. Signos. Me sale un Libra, me sale un Aries o Tauro, Cáncer, me sale un Acuario, Capricornio, un hito más y un Libra. Vamos a ver. Me volvió a reafirmar Libra, uno más te saco. Me volvió a salir Aries y Tauro, un hito más. Otro Géminis. Muy bien, cariño. No te preocupes porque en las características
te voy a dar más información, ¿vale? Te voy a sacar una carta guía o dos cartas de economía. A ver, Géminis, economía. La carta de la sacerdotisa y la carta de la fuerza. Me están diciendo, atrévete a ese proyecto, atrévete a esa idea, la cual de repente tú has estado esperando o simplemente has estado trabajando en ello. Da ese paso, me dicen. Eres una persona sabia, eres una persona con carácter, con fuerza, y vas a poder asumir esta responsabilidad, este proyecto, este trabajo, o lo que tú tengas en mente, lo que es en cuestión laboral. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, mi querido Géminis. Eres un ser de luz, eres un ángel que simplemente todavía te falta evolucionar un poquito más. Vamos a ver. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del diablo es un no. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del papa es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del ermitaño es un no. Te voy a sacar un mensaje para solteros y solteras. Vamos a ver. Con el tarot arcano. Vamos a ver. Solteros y solteras. Un mensaje para solteros y solteras. Géminis, solteros y solteras. Un mensaje. Vamos a hacer caso de la intuición. Deja de estar perdiendo tu tiempo o deja de repente de querer convencer a una persona o de demostrar a una persona de que tú eres especial. Veo que a lo mejor de repente, cariño, estás luchando contra corriente también, ¿vale? Solteros y solteras. Siento que a lo mejor de repente esta persona que te interesa a ti se deja guiar mucho por el resto. O es una persona muy clasista también. De repente es una persona, yo que sé, que está buscando al hombre perfecto, a la mujer perfecta, o que tenga mucho dinero. Veo que también de repente tú, en base a esta relación, en base a que esta persona te gusta, puede ser que inclusive tengas conflictos con tu entorno o con la familia de ellos. Ya sea que tu entorno de repente no acepte esta relación, ya sea de repente que tu familia, tus amigos no acepten esta relación, o que te están diciendo constantemente de repente que esta persona no es buena energía para ti, que oculta algo, pero sin embargo tú quieres tener esa experiencia. Todo es libre albedrío, ¿vale, Géminis, soltero y soltera? Si tú me dices, Richard, yo voy a tratar de que esta persona se enamore de mí, bueno, lo puedes lograr, pero hay un camino todavía que recorrer. No va a ser de la noche a la mañana, porque tiene una coraza, cariño. Es cierto que esta persona se cuida, es cierto que esta persona de repente no quiere abrirse lo que es en los sentimientos, y eres tú quien tiene que luchar mucho por ese amor, solteros y soltera, ¿vale? Lo noto un poco distante, lo noto un poco frío o un poco fría a esta persona. Puede ser que ha tenido experiencias negativas y por eso es que se bloquea todo, ¿vale? Y yo creo que tu entorno te lo dicen. Ese hombre, esa mujer ha tenido una aventura, ha tenido una experiencia, ha cambiado mucho, no te merece, pero al final la decisión lo tomas tú, cariño. Iniciales, vamos a ver. Vamos a ver, iniciales. Listo. Se ha caído aquí. Uy, muchas iniciales. La letra F. La letra E. La letra otra vez F. La letra A. La letra V. H. W o M. X. C. Hay una persona en la distancia que siempre te recuerda, que siempre te piensa. Puede ser que esté en otro país, cariño, porque veo vuelos. O hay una persona con la cual tú te vas a reencontrar también. Vamos a ver qué nos quieren decir ahora las características para vosotros con mucha fe. Es una lectura general, lectura bonus. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Vamos a ver las características, cariño. A ver, Géminis. Vamos a ver las características que nos quieren decir para Géminis. Empezamos. Me dicen, la carta del 2 de copas. Yo veo que muchos de vosotros van a conocer a una persona especial o te está esperando una persona especial. Hay una persona de elemento fuego que siempre te recuerda, pero es una persona que a lo mejor le falta iniciativa. Leo, Sagitario, Aries. Leo, Sagitario o Aries. Yo veo que esta persona, cariño, todo está en sus manos,
pero te vuelvo a decir, como que se mantiene de repente a la expectativa, se mantiene de repente al margen de la situación, o está de repente atrapado o atrapada en una casa, en un hogar, en un compromiso, en una relación, pero sin embargo siempre te piensa, siempre te extraña. Vamos a seguir. Esta persona tranquilamente puede ser, algunos de ellos son de piel trigueña y otros de piel blanca. Va a haber un contraste, ¿vale? De color, de raza, la cual lo hace muy bonito, cariño, ese contraste. Pero yo veo que hay una propuesta de relación o de matrimonio para vosotros. Me dicen también, puede ser que la persona de tu interés está dentro de tu trabajo, de tu proyecto, de tu negocio. Para muchos de vosotros la persona de tu interés tiene los ojos rasgados, un poco chinitos o chinitas, piel blanca, cabello algunos lacio, castaño o negro. Veo que es una persona que tranquilamente su trabajo está vinculado con el turismo, viajes o simplemente con la construcción, o puede ser también diseños o decoración. Me dicen, la carta del 3 de copas. Para muchos de vosotros va a haber una reunión o un encuentro la cual te va a llenar de entusiasmo. Puede ser de repente con amistades, puede ser con familias o puede ser con personas con las cuales tú has compartido una historia de amor. Algunos de ellos son de cabello negro, cabello rubio, cabello rojo, inclusive algunos tienen canas. Las personas que tienen el cabello rubio o cabello platinado o con canas tienen algún tipo de tatuaje en la espalda. Muy bien. Puede ser que las personas de tu interés vengan de un pueblo, no veo ciudades tan grandes, a excepción de la persona que te extraña, ¿vale? Que te he dicho que tiene rasgos asiáticos de elemento fuego. Muchos de vosotros están liando con personas de elemento agua y también de elemento aire. Hay una persona que te ha pedido tiempo, pero esta persona de repente está atado, me vuelve a decir, a una familia, a un hogar. O que a lo mejor de repente tu corazón sabe de que esta persona, aunque esté atado a una familia, a un hogar, a un compromiso, tarde o temprano va a volver otra vez a tu vida. Hay alguien que siempre se pone en contacto, hay alguien que siempre de repente te da ilusiones, por eso te he dicho, no busques migajas, pero sin embargo así como aparece, así se va. Puede ser que esta persona tenga una moto, puede ser que esta persona viva lo que es una isla, le encanta la cacería, vive en un sitio donde no llueve mucho o simplemente no crecen mucho los vegetales. Me dicen, muchos de vosotros están liando con una persona que puede tener rasgos mulatos o afroamericanos. O puede ser simplemente que esté muy trigueño, muy bronceado, muy bronceada. Esta persona se cuida mucho, cariño, ¿vale? Mucho. Su aspecto físico es muy importante, su vestimenta, su ropa es muy importante. Tiene un cargo muy importante también, te lo puedo decir. Es una persona que tiene un poder adquisitivo muy alto, muy elevado, pero sin embargo siempre te piensa, siempre te recuerda. Puede ser que esta persona actualmente está resolviendo problemas legales en su vida. Problemas legales. Puede ser que a lo mejor de repente tú has descubierto lo que es una verdad y esta persona te está pidiendo tiempo también. Te pide tiempo, ¿vale? Mi querido Géminis, espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Recuerda, tú eres importante, tú eres especial. Ha llegado el momento que encuentres la luz y el camino de tu verdad. Bendiciones. Hasta la vista.